Buen día a todos, bienvenidos a otra lección más. En esta ocasión daremos una introducción a los grupos funcionales, los cuales discutiremos a lo largo de este curso. Los grupos funcionales en sí dotan a las moléculas de características que las diferencian en sus propiedades físicas, su geometría, su reactividad y sus características espectroscópicas, lo cual nos va a permitir identificarlas y agruparlas en diversos grupos o subdivisiones. Bien, podemos dividir a los grupos funcionales en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos a los grupos funcionales que contienen heteroátomos, como el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, el fósforo y los halógenos. Estos grupos funcionales son importantes porque van a generar dos cosas principales. Por un lado, van a generar centros electrodeficientes. ¿Por qué? Porque son átomos más electronegativos que el mismo carbono. Y también estos grupos funcionales contienen heteroátomos con grupos con pares de electrones libres, lo cual también los hace buenos nucleófilos. Ahora bien, en contraste, tenemos a los grupos funcionales que contienen enlaces pi o enlaces múltiples. Para esto los más comunes son los que contienen enlaces carbono-carbono y carbono-oxígeno. Ejemplo de esto, pues bien, tenemos a los alquinos, a los alquenos, los grupos funcionales que contienen enlaces carbono-oxígeno doblemente enlazados como los grupos carbonilo, y también, ¿por qué no?, los que contienen enlaces múltiples con el nitrógeno, que en este caso tenemos el grupo nitrilo. De la misma manera, vamos a poder subdividir estos grupos funcionales en tres grupos principales, como lo son los hidrocarburos, que son compuestos que están solamente hechos a partir de átomos de carbono e hidrógeno. Los compuestos que contienen enlaces carbono Z, sigma, que por lo general Z es un átomo electronegativo. Y compuestos que contienen un grupo funcional con un carbono enlazado doblemente al oxígeno. Bien, comencemos nuestra discusión con los hidrocarburos. Los hidrocarburos, a su vez, van a poder dividirse en dos grandes grupos, que son los hidrocarburos alifáticos, que comprenden, obviamente, compuestos con cadenas de carbono unidas por enlaces sigma, o enlaces pi. En este caso, tenemos a los alcanos, los simples alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos solamente tienen enlaces sigma, carbono-hidrógeno y carbono-carbono. Los alquenos, por otro lado, tienen enlaces sigma carbono-hidrógeno. Son estos de aquí. Y los enlaces pi carbono-carbono. En el caso de los alquinos, tenemos que tienen enlaces carbono-hidrógeno, también sigma, pero enlaces carbono-carbono pi, o bueno, triplemente enlazados. Ahora, del otro lado, nosotros tenemos a los hidrocarburos aromáticos, donde el benceno es el compuesto representativo por excelencia. De este también podemos tener otros ejemplos, como son el naftaleno y nuestro fenantreno. Estos compuestos se caracterizan por ser compuestos cíclicos, insaturados. Insaturados me refiero a que tienen dobles ligaduras. Obviamente son compuestos altamente conjugados. Y obviamente la química del benceno va a ser muy importante en sesiones posteriores, ya que muchos compuestos de interés farmacéutico tienen uno o más anillos aromáticos. Bien, pasamos al segundo grupo, en donde vamos a tener los compuestos con enlaces carbono, un átomo Z de tipo sigma. En este caso, la fórmula general, como ya la habíamos visto, es carbono unido a un grupo
o un átomo electronegativo. Para ello, bueno, tenemos diferentes tipos de compuestos, como son los halogenuros de alquilo. Su estructura general es esta de aquí. Los halogenuros de alquilo, pues claramente contienen halógenos. Los halógenos pueden ser desde el flúor, cloro, bromo o el yodo. Ajá, el ejemplo aquí tenemos el bromometano. El grupo funcional, el halógeno o halogenuro. En otro caso tenemos a los alcoholes, donde su fórmula general es esta de aquí. Tenemos al ejemplo del metanol y nuestro grupo funcional es el grupo hidróxido. Tenemos a los éteres, que son similares a los alcoholes, contienen un grupo, el grupo electronegativo en este caso es el oxígeno en ambos lugares. Sin embargo, aquí intercambiamos el hidrógeno del alcohol por un grupo R o un grupo metilo. Nuestro grupo funcional se llama alcóxido. Las aminas, que son derivados nitrogenados, en este caso podemos tener de tres tipos, que son aminas primarias, cuando tienen dos hidrógenos unidos a nuestro nitrógeno. Las aminas secundarias, cuando solamente tienen un hidrógeno, y las aminas terciarias, cuando solamente tienen unidos grupos R diferentes o grupos metilos. En este caso aquí tenemos la metilamina y nuestro grupo es amina. También tenemos derivados del azufre como los tioles o los sulfuros. Nuestro grupo funcional en este caso es el grupo mercapto y el grupo alquil-tío. Bien, nuestro último grupo comprende a los compuestos con un grupo carbonilo. Bien, nuestra fórmula general es esta. Y bien, en esta, ¿cómo lo puedo decir? En esta subdivisión vamos a tener compuestos como los aldehídos, las cetonas y todos los derivados de los ácidos carboxílicos. Estos compuestos comparten claramente el grupo carbonilo. El grupo carbonilo en sí es un buen grupo electrodeficiente o es un buen electrófilo, ya que tiene este carbono que es altamente electrodeficiente debido a que está doblemente enlazado a un átomo electronegativo como el oxígeno. Otra característica importante es que tiene pares de electrones libres este oxígeno y puede ser una excelente base. Ahora bien, también tiene este doble enlace, que este doble enlace es muy fácil de romper, y que vamos a ver las características de este grupo un poco más adelante. Ahora bien, dentro de todos estos, cabe la pena resaltar que los derivados de ácidos carboxílicos, como son obviamente ácido carboxílico, los ésteres, las amidas y los cloruros de ácido, aparte de que tienen este grupo carbonilo, todos también están enlazados, el carbono, a grupos electronegativos o átomos electronegativos. En el caso de los ácidos carboxílicos y los ésteres, están enlazados al oxígeno, las amidas a el nitrógeno y los cloruros de ácido o halogenuros de ácido a halógenos, que principalmente es el cloro. Entonces, este le va a conferir reactividad especial hacia ciertos tipos de nucleófilos, que vamos a ver más adelante. Ahora comencemos a platicar sobre las fuerzas intermoleculares. Todos los grupos funcionales pueden interactuar entre sí por fuerzas no necesariamente enlazantes llamadas fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas se pueden dividir en dos, según los compuestos que analicemos. Por un lado, tenemos a los compuestos iónicos, que comprenden sales como el cloruro de sodio, el bromuro de sodio, el cloruro de potasio, etc. Bueno, estas sales forman enlaces iónicos y que comprenden interacciones ion-ion sumamente fuertes. Estas van a ser las únicas interacciones que habrá en los compuestos iónicos. Por otro lado, los compuestos covalentes tienen tres tipos de interacciones muy importantes. En este caso, tenemos a las fuerzas de Van der Waals, las interacciones dipolo-dipolo
y los puentes de hidrógeno. Bien, comencemos a analizar las fuerzas más débiles que existen en los compuestos covalentes. En este caso, estas fuerzas son causadas por pequeños cambios en la densidad electrónica en una molécula, o bien la formación de dipolos temporales, como tenemos en este ejemplo. Bien, estas interacciones solo están presentes en compuestos no polares. Estas son las fuerzas, como ya les había dicho, las más débiles de las tres que vamos a discutir. Y bueno, estas van a poder aumentar cuando el área superficial del compuesto aumenta. En este caso tenemos el ejemplo aquí de el pentano y obviamente un isómero, que en este caso es el neopentano. Aquí lo que nos dicen es que a mayor área superficial las fuerzas intermoleculares aumentan. Entonces, por lo tanto, sus propiedades se van a ver distinguidas. Por ejemplo, en el caso de este compuesto, vamos a observar que va a tener un mayor punto de ebullición que este otro de aquí. Pero todo esto es debido a el área superficial que comprende esta fuerza intermolecular. Ahora bien, vamos a discutir un poco de otros factores que van a modificar la fuerza de estas interacciones. En este ejemplo tenemos al factor de la polarizabilidad. La polarizabilidad es una medida de cómo los electrones alrededor de un átomo responden a los cambios en su ambiente electrónico. En este caso vamos a ver que los átomos más grandes van a ser más polarizables. ¿Esto a qué se debe? Pues bien, se debe a que en los átomos más grandes los electrones de valencia están más dispersos. Y por lo tanto esto va a hacer a la molécula más polarizable. Tenemos aquí el ejemplo, las moléculas diatómicas del yodo y del flúor. En este caso, pues obviamente la interacción es más fuerte en el yodo, porque como recordamos es un elemento que es de mayor tamaño. En el caso del flúor, estas van a ser interacciones más débiles. ¿Por qué? Porque los electrones están muy concentrados en el átomo. Bien, la siguiente interacción que vamos a discutir son las interacciones dipolo-dipolo. Bien, estas interacciones se generan en moléculas con dipolos permanentes, o sea, moléculas polares. Estas se deben al alineamiento entre las cargas parciales que están muy cercanas, como en el caso de nuestro ejemplo aquí, que es la acetona. Teniendo un grupo polar, como lo es el grupo carbonilo, podemos encontrar este tipo de fuerzas. Aquí estas interacciones son fuerzas atractivas entre los dipolos permanentes de dos moléculas polares. En este caso, como podemos ver, aquí es como se alinea la molécula de acetona para formar estas interacciones dipolo-dipolo entre ellas. Sin embargo, la acetona también puede formar otro tipo de interacciones que vamos a ver en la siguiente transparencia. Las últimas y las más fuertes interacciones que vamos a discutir que son entre compuestos covalentes son los puentes de hidrógeno. Bien, estas interacciones se presentan entre moléculas que tienen átomos de hidrógeno enlazados a elementos electronegativos como lo es el nitrógeno, el oxígeno y los halógenos. Estos elementos electronegativos generan interacciones electrostáticas entre sus pares de electrones libres y los hidrógenos de moléculas adyacentes cercanas. Como podemos ver aquí, este par de electrones del oxígeno interacciona con un hidrógeno. Estas interacciones son puramente electrostáticas, no son interacciones enlazantes. Sin embargo, son muy importantes. ¿Por qué? Porque de aquí deriva el hecho de que el agua tenga un punto de ebullición tan alto, debido a estas interacciones. Bien, ahora para concluir nuestra discusión, nosotros vamos a ver cómo todo esto que discutimos, sobre todo las fuerzas intermoleculares, intervienen y afectan las propiedades físicas de nuestros compuestos.
Como primera propiedad tenemos al punto de ebullición. Bien, ¿qué es el punto de ebullición? El punto de ebullición es cuando un líquido iguala la presión atmosférica y pasa de ser un líquido a un gas. En este caso, esta propiedad va a aumentar cuando nuestras moléculas puedan formar puentes de hidrógeno, cuando tengan cadenas de carbonos largas y lineales, con átomos polarizables, como ya lo habíamos visto con el yodo, y cuando tengan mayor área superficial. Ejemplo de esto, pues tenemos agua, alcoholes, aminas que pueden formar puentes de hidrógeno, a los hidrocarburos de cadena larga, como el hexano, el octano, el nonano, por ejemplo, e hidrocarburos halogenados. La segunda propiedad es el punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Pues bien, es a la temperatura en la que un sólido pasa del estado sólido de mayor orden al estado líquido. En este caso, va a aumentar esta propiedad cuando el compuesto también pueda formar, por ejemplo, puentes de hidrógeno. Cuando nuestro compuesto, que obviamente es un sólido, sea simétrico en su estructura. Y claramente los compuestos con peso molecular más grandes. En este caso tenemos ejemplos como alcoholes de cadenas de 5 carbonos, hidrocarburos lineales de cadena larga y claramente con compuestos de pesos moleculares arriba de 200 UMAS. La última propiedad que vamos a discutir va a ser la solubilidad. La solubilidad está determinada tanto por los grupos funcionales como por las interacciones que puedan formar entre nuestro soluto, que es la parte que va en menor proporción, y nuestro disolvente, que es la que va en mayor proporción. Para esto, la solubilidad va a aumentar cuando disolvamos algo similar en algo similar. ¿Qué quiero decir con esto? Que los compuestos polares van a ser disueltos por disolventes polares. Y viceversa, los compuestos de mediana y baja polaridad van a poder ser disueltos en disolventes no polares. Bien, los disolventes polares, pues tenemos al agua, que es el principal, por ejemplo, algunos alcoholes. El agua por lo general disuelve alcoholes, sales, algunos ácidos minerales y algunos ácidos de cadenas cortas, ácidos orgánicos. Y en el caso de disolventes no polares, aquí el ejemplo principal podría ser, por ejemplo, el hexano, que es un buen disolvente, o el tetracloruro de carbono, que disuelve compuestos, por ejemplo, como el benceno, hidrocarburos de cadena larga y compuestos halogenados. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video de hoy. Estas son las partes más importantes para introducir los grupos funcionales y la parte de fuerzas intermoleculares. En nuestra siguiente sesión, ahora ya vamos a comenzar con la química de los alcanos. Espero les haya gustado este video. Si me pueden apoyar con un like, suscribiéndose, comentando, dejándome sugerencias y demás, se los agradecería mucho. Bien, nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Hasta luego.